Pero el tema justo que corresponde para este día es como Jesús. Entonces, cuando estaba preparando esta enseñanza, el Señor me trajo a memoria un libro que leí hace muchos años de Max Lucado. Pero este libro en particular tenía algo especial, y es que empezaba con una pregunta. Todos los libros empiezan con una introducción muy especial, ¿verdad? Llama la atención, pero este me llamó la atención a mí en extremo, porque me hizo detenerme con solo la pregunta. Y la pregunta es, si las quiero trasladar a ustedes, quiero que le pongan atención. Voy a tener una serie de preguntas durante la enseñanza, no me las contesten. Esas preguntas se las van a tener que contestar ustedes segundo a segundo, de aquí hasta que el Señor los lleve o que la muerte llegue. Pero la pregunta es esta, y esto va para ustedes. ¿Qué pasaría si Jesús pusiera su corazón en su cuerpo? Solo por 24 horas. 24 horas, un día y su noche. 24 horas usted con su cuerpo, con su misma familia, con sus mismos compañeros de trabajo, con sus mismos horarios, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, pero con el corazón de Jesús. ¿Qué pasaría? ¿Cómo usted actuaría? Esposo, ¿cómo usted trataría a su esposa teniendo el corazón de Jesús? Hijos, ¿cómo usted les responderían a sus padres? Recuerden que tienen el corazón de Jesús. Madres, ¿cómo regañarían a sus hijos? ¿Habría algún cambio? La gente al verlo diría, hay algo diferente en ella, hay algo diferente en él. ¿Haría usted algún cambio en su itinerario o en su programa de día? ¿Iría a donde va? Solo piénselo. ¿Hablaría como habla? ¿Murmuraría como murmura? No vinieron los que murmuran. ¿Verdad que es una pregunta que no es tan fácil responder? En mi momento, cuando yo lo leí, en ese momento me hice con conciencia me la hice. Y ¿saben una cosa? Me sentí súper avergonzada. Me sentí tan apenada y avergonzada porque dije cosas que Jesús jamás hubiese dicho. He tenido pensamientos que Jesús jamás los hubiese tenido. Fui a lugares donde Jesús quizás nunca hubiese ido. Así que me sentí avergonzada. Yo no sé cómo usted se siente, pero yo me sentí así. Pero una cosa entendí. ¿Sabe qué entendí? Que estoy tan lejos de ser como Jesús. Pero de aquí a 100 años, 10,000 años luz, de ser como Jesús. Pero reconocí y quiero mejorar. Quiero ser como Él. Quiero ser como Él. También entendí que en mi capacidad yo no podría cambiar. No puedo. No puedo. Tampoco usted puede, le cuento. Usted ha tratado de hacer cambios en su vida, de cambiar comportamientos, maneras de hablar, ¿sí? Sí, yo sé. Han tratado de cambiar. No voy a gritar. Yo misma aquí, yo grito bastante, ya saben, vea. Pero yo he dicho, no voy a gritar. Y en mi capacidad me es difícil no gritar, grito. Entonces,
a veces en nuestra capacidad no podemos cambiar. No podemos cambiar unas horas, o mientras congraciamos, o mientras conquistamos, o mientras, ustedes saben eso, ¿verdad? Mientras logramos lo que queremos. Pero nos frustramos, nos damos por vencidos y volvemos a ser los mismos seres humanos que somos. Entonces yo entendí que en mi capacidad yo no podía cambiar, que yo necesito la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo para cambiar. Yo no sé si usted también lo necesita. Yo necesito la gracia y la ayuda del Señor. Y concluí que el que empezó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Y que el que empezó la buena obra en usted también va a perfeccionarle. Yo tengo buenas noticias. Va a perfeccionarle. Hoy por hoy estamos en construcción todos. Pero el proyecto del Padre es llevarnos a ser como Jesús, llevarnos a la medida del varón perfecto. Y para llegar a la medida del varón perfecto, no estamos solos. Aparte del Espíritu Santo, el Señor dejó modelo. Él mismo es un ejemplo. Así que mientras estamos en construcción, nuestro modelo terminado es Jesús. ¿Sí? Ninguno de nosotros está terminado aquí. Si yo los estoy viendo así físicamente, porque no estamos terminados, estamos todos en construcción. Pero como queremos ser como Jesús, ¿cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cómo quieren ser? Porque si queremos ser como Jesús, necesitamos seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. Y qué bueno que tenemos un modelo a seguir. ¿Qué tal que nos dijeran que tenemos que mejorar y nosotros no sabemos para dónde, ni cómo y qué mejorar? Pero tenemos un modelo a seguir. Jesús es nuestro modelo. Pero quiero establecer, antes de llegar a ese modelo, a esos ejemplos, quiero establecer que Jesús es Dios. 100% Dios. Y como Dios, tiene todos los atributos divinos. Aquí los teólogos me van a ayudar. Denme cuáles atributos divinos tiene Jesús como Dios. Omnipotente, omnisciente, omnisapiente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Santo, amén. Omnipotente, esos y todos los atributos divinos, todo lo que se atribuye al Padre, todo lo que se atribuye al Hijo, se le atribuye a Jesús. Jesús es 100% Dios. Lo establezco esto porque yo voy a llevar el ejemplo y el modelo de Jesús. No fue como Dios, fue como hombre, 100% hombre. Juan dijo: y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne, se hizo, mire, como usted y como yo, palpable, ¿sí? Lo que era espíritu se hizo traspasable. Lo que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, ni la tierra ni nada lo puede contener, lo pudo contener el vientre de una mamá. Aquel a quien se sujetan todas las cosas, ahora estaba sujeto a unos padres, al alimento de una madre. A ese Jesús es el que quiero mostrar como hombre, porque Él es el que nos ha dado el ejemplo. Porque en Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de carne y hueso, Jesús dijo esto. Juan capítulo 13, versículo 7.
porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Eso se lo estaba diciendo a sus discípulos. Ejemplo yo les he dado, porque así como yo he hecho, así yo quiero que también ustedes hagan. El corto tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos fueron 3 años y medio. Pero en ese tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, se aseguró, se preocupó, se encargó de enseñarle a sus discípulos no solo una nueva manera de vivir, sino que de modelarle a sus discípulos su carácter. Y no solo con palabras, les modeló con hechos, les modeló con acciones. Es por eso que nosotros de esas acciones podemos aprender. Esos ejemplos los vamos a tomar, y por cuestiones de tiempo yo agrupé así en varias acciones de Jesús o varios ejemplos de Jesús en uno solo. Pero vamos a ver esto. Lo primero que, mire, Jesús hizo demasiadas cosas, muchas cosas, tantas cosas que la Biblia misma dice que no hay libro, no hay papel suficiente para escribir todo lo que Jesús hizo. Por lo tanto, yo solo me voy a concretar a unos 3 elementos aquí, para cuestión de traer lo que el Señor quiere ministrarnos a nosotros. El primer ejemplo que Jesús hizo. ¿Qué Jesús hizo? Y el ejemplo que vamos a seguir es que Jesús sirvió, Jesús se humilló, Jesús obedeció y amó. Ese es el primer grupo que vamos a agrupar. Juan capítulo 13, versículo 4-5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando Jesús dijo, ejemplo los he dado, esa expresión la dijo exactamente después de estos versículos. Pero cuando él dijo, ejemplo os he dado, él se estaba refiriendo al hecho que siendo él el Señor, siendo él el Maestro, pudo servir a sus discípulos, servir lavándoles sus pies. El lavar sus pies lo hacía el sirviente más bajo de la categoría de servidumbre de una casa en los tiempos de Jesús. Y Jesús les quería mostrar a ellos, porque ejemplo les doy, que yo puedo lavarles sus pies. Y se ciñe, dice, su ropa, les lava sus pies. Pero esto, oiga esto, no solo el hecho de lavarle los pies a los discípulos, el hecho de agacharse delante de sus discípulos. Eso en cualquier cultura es humillación. ¿Sí? El domingo pasado vi a un hombre correr a agacharse, a amarrarle los zapatos a otro hombre. Yo digo, wow, eso es humillarnos. Y no solo humillarnos, yo iba más allá en mi mente diciendo, no solo el servir, no solo humillarme a bajarme al nivel sabiendo que los a que estoy yo lavando los pies son inferiores que yo. No solo eso, sino que mientras estaba lavando, le recuerde que era Dios, él sabía que estaba lavando los pies de aquel hombre que le iba a negar, del que le iba a traicionar y lo iba a entregar. Él estaba lavando los pies de aquel hombre que iban a dudar aún de la deidad de él y de los que iban a huir.
en unas pocas horas nada más, después de eso. Por eso yo digo, Jesús no solo sirvió, no solo se humilló, no solo obedeció, sino que esa obediencia estaba cargada completamente de amor. ¿Sabe por qué? En el mismo capítulo, el versículo 1 dice esto. En el mismo Juan, capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que se había llegado la hora para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Pero los amó con un amor que cubre multitudes de faltas. Porque no solo que los amó porque cobra multitudes de faltas, sino que los amó, los perdonó aún antes que ellos hubiesen pecado. Que antes que él hubiese, porque ahí todavía Pedro no lo había negado, Judas no lo había entregado, ni Tomás había querido tocar su costado para saber si era Dios, ni los otros habían corrido. No, pero antes, Jesús sabiendo todo eso, aún antes de eso, ya los estaba amando y los estaba perdonando. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me los lavó el Señor. Es porque es lo mismo que ha hecho con nosotros. Antes que nosotros lo amáramos, cuando estábamos lejos en delitos y pecados, Él vino a nuestras vidas y se acercó a nosotros y fue capaz de llegar hasta la cruz del Calvario, a muerte de cruz, por amor a nosotros. Nos había perdonado aún antes de pecar. Ya nos estaba amando pues antes de pecar, antes de haberle fallado, y nos sigue amando, les cuento, porque seguimos pecando. Sí, la Biblia dice que somos pecadores, pero necesitamos nosotros. La diferencia es que reconocemos que pecamos y corremos al arrepentimiento, ¿verdad? ¿O no siguen pecando ustedes? No levanten la mano. Solo yo voy a levantar la mano. Yo sigo pecando y sigo necesitando al Señor, pero el Señor me ha amado antes que yo le amara, me ha perdonado antes, y por eso yo le amo tanto. Ay, Michael. Pero eso hizo Jesús. Acuérdense que estamos hablando del ejemplo. Eso fue el ejemplo. Ejemplo ese dado. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Hacemos como Jesús? ¿Somos nosotros capaces de bajarnos a cualquier nivel, al nivel más abajo, no importando nuestra posición, no importando nuestro nivel de estudio, no importando nuestro nivel financiero, no importando cuál es nuestro estatus o nuestra posición como líder? No importando eso, ¿somos nosotros capaces de bajarnos y servir a los menores? ¿Somos capaces? ¿O somos capaces nosotros de humillarnos y ceder nuestros derechos? Cuando hay una situación, un conflicto, somos capaces de nosotros retroceder y dejar. Pues tiene razón. Sí, está bien. O salimos y defendemos nuestros derechos. Jesús no lo hizo así. Jesús cedió. Jesús se humilló. Entonces, esos son los ejemplos que Jesús. Y algo más. ¿Somos nosotros capaces de perdonar a los que nos están ofendiendo, a los que nos ofenden? Amarlos, seguirlos amando, seguir atendiendo a sus esposos o a sus esposas
o a sus hijos o a sus compañeros cuando lo han ofendido? ¿Somos capaces de amar así como Jesús amó y perdonar? No me la contesten, se las van a llevar para su casa estas respuestas. Más bien las preguntas, porque ¿cuántos recibieron un papelito de... ¿Qué dice ese papelito? ¿Qué haría Jesús? Van a necesitar ese papel a cada segundo, se lo aseguro. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cuántos se pusieron a reír en la entrada? ¿Cómo se reiría Jesús? Es eso, porque la idea es que cada segundo necesitamos pensar cómo Jesús nos modeló, qué ejemplo nos dio. Voy a ir al otro ejemplo que Jesús nos dio. Jesús comió y se reunió con los pecadores. Yo sé que a religiosos les cuesta un poquito digerir esta expresión, pero Jesús comió y se reunió con los pecadores. Lucas capítulo 15, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso era los religiosos, los fariseos. Estaban diciendo, al ver a Jesús, en estos momentos que ya les voy a mostrar, decían: este con los pecadores se reúne, con los pecadores come. Y a tal grado que llegó la fama. ¿Sabe el título que tuvo Jesús en sus tiempos? Amigo de los pecadores. Así era el título de Jesús que le pusieron, amigo de los pecadores. Esa fama corrió tanto que llegó a oídos de un hombre. A un hombre que cuando escuchó Jesús, amigo de los pecadores, dijo: yo necesito conocerlo. ¿Por qué? Porque él no tenía muchos amigos. De hecho, no tenía amigos. Dijo: yo quiero conocer a ese que es amigo de los pecadores, porque yo necesito un amigo. Y dice que se fue, y no importándole su condición, no importando su estatus, porque financieramente estaba en muy alto estatus, y no importándole eso, dice que fue. Escuchó dónde andaba Jesús y fue. Yo no sé qué hizo, pero lo que yo sé, que Jesús lo vio. Y cuando lo ve, le dice: Zaqueo, baja deprisa, que me es necesario ir a tu casa ahora. Y Zaqueo bajó corriendo. Yo digo, qué lindo. ¿Por qué Zaqueo no rehusó bajarse? Él quería conocerlo, él lo quería ver nada más. Pero Jesús tenía otros planes con él, ¿sí? Jesús tenía otros planes con su familia. Y Jesús sabía que ese hombre necesitaba un buen amigo. Y saben otra cosa que me llama muchísimo la atención, es que Jesús, al ver a Zaqueo, no le dijo: ladrón, baja. Estafador, baja, date prisa. Borracho, apúrate. Drogadicto, bájate. Prostituta, bájate. No, Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, baja, Zaqueo. Qué lindo Jesús, por su nombre lo conoce, así como nos conoce a nosotros por nombre. Yo no los conozco a todos, y quizás todos no me conocen a mí, pero Jesús por nombre. Y seguramente Zaqueo no pensaba encontrarse de esa manera con Jesús, quería conocerlo. Seguramente tal vez algunos de ustedes no estaban pensando encontrarse con Jesús, solamente oír lo que dicen de él, ¿verdad? Bueno, pero este es para otro tema, para otro prédica. Ahora estoy hablando de ese modelo de Jesús. Fue a la casa y la vida de Zaqueo cambió.
y la vida de su familia cambió al instante. Eso hizo Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos nosotros? Pero quiero llevar la otra escena rapidito. Quiero llevarle una escena rapidito. En esta escena, Jesús se encuentra ahora con una mujer. Esa otra mujer tampoco había pensado encontrarse con Jesús. Se encuentra con esa mujer que había tenido 5 maridos, 6 maridos, que se sentía completamente vacía. Me imagino por esa misma condición rechazada. Le digo vacía porque quizás buscando llenar su vacío, buscaba en una relación otra relación, intentaba con otra relación, queriendo llenar un vacío que nadie lo pudo llenar. Pero Jesús se le revela a ella, no solo se le revela, Jesús venía de estar con los religiosos, con los doctores de la ley, no se le reveló a ellos, vino y se le fue necesario venir a Samaria a revelarse a esa mujer como el Mesías. Y no solo eso, sino que se le revela a esa mujer como la fuente de agua, que el quien la beba nunca más va a tener sed. Y eso es lo que ella necesitaba. Agua que nunca más va a tener sed, un agua que podía saciarla a ella. Y ese encuentro con Jesús, esa plática con Jesús, hizo que aquella mujer saliera corriendo para Samaria y testificaba a todos aquellos, y Samaria entera se volcó a Jesús. Pero hay otra. Esta mujer, vamos a otra escena. Esta mujer nadie la había invitado a la cena. Y no sé cómo entró. Jesús estaba ahí con algunos religiosos, sus discípulos, pero nadie había invitado a esa mujer. De repente entra esta mujer y se tira al piso y abraza los pies de Jesús y llora, los besa y llora tanto que dice la Biblia que los enjuga con sus lágrimas y todavía los seca con sus cabellos. Y no solo eso, sino que derrama un perfume muy fino sobre los pies de Jesús. Los religiosos decían, si éste conociera el tipo de mujer pecadora que lo está tocando. Eso decían los religiosos. Pero esa experiencia, esa reunión, ese lugar, ese encuentro de esta mujer con Jesús tocó la vida tan profundo de esta mujer que pónganle atención a esta porción bíblica. Juan capítulo 11, versículo 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. ¿Qué fue? Lea conmigo. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. La María, aquella pecadora, ahora vemos a María, amiga de Jesús. No solo fue María tocada por ese trato de Jesús, sino que fue tocada también Marta. Marta, afanada está. Marta, Lázaro. Y seguro, eran tan amigos de Jesús que Jesús cuando subía a Jerusalén, dice que pasaba a visitar y se quedaba en la casa de sus amigos. Imagínense el cambio que hizo, la transformación que hizo. Y yo pudiera seguir hablando de otros personajes que se encontraron con Jesús, pecadores que se encontraron con Jesús
y fueron transformados en una relación. Podríamos hablar de un Mateo, recaudador de impuestos, que solo se encuentra con Jesús. Jesús le dice, sígueme, y el tipo lo siguió. Con una María Magdalena, una mujer también que fue encontrada en adulterio, y fue con Jesús hasta el final. Podría hablar de una tal Helen, pecadora, y que tenía tantos pecados, y que había pecado mucho, pero que fue perdonada mucho. Pero el que mucho se le perdona, mucho ama. Así que yo soy esa mujer que mucho fui perdonada, y por eso creo yo que lo amo con todo el corazón. Pero eso hizo Jesús. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Como cristianos muchas veces nos sentimos tan santos, tan especiales. Se me vienen imágenes nada más. Tan especiales. A veces nos encerramos en una burbuja porque tenemos miedo a contaminarnos con el pecado. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús no fue contaminado con el pecado de los pecadores. Ni una pizca de su santidad fue afectada. Ellos no lo influenciaron a él, sino que fueron los pecadores los que cambiaron sus maneras pecaminosas, sus maneras dañinas de vivir. Fueron los pecadores que fueron transformados como Jesús y querían ser como Jesús y querían seguir a Jesús y querían conocer más de Jesús. La pregunta es, ¿y nosotros? Cuando nos reunimos, yo no voy a decir pecadores porque es la expresión, pero usted y yo sabemos que los dos somos pecadores, los del otro lado y los de este, ¿sí? Pero con las personas que no han conocido a Jesús, cuando nos reunimos nosotros con esas personas, estamos en una reunión, nos vamos al trabajo y nos trabajamos con personas que no son cristianas. Tenemos empleados que no son cristianos, que no han conocido de Jesús. Familias que no han conocido de Jesús. ¿Será que cuando ellos nos ven a nosotros, nuestro testimonio de vida, será que cuando nosotros hablamos, será que como nosotros actuamos, ellos quieren conocer de Jesús? No me la respondan. Ellos al menos tienen la inquietud de conocer a Jesús. Vamos a dejar hasta ahí esto porque voy al último punto. Y es que esas preguntas ya les dije que se las llevan de tarea a su casa. Y el último punto es, Jesús se enfocó. Jesús se enfocó. Jesús sabía la obra que se le había sido encomendado. Y quiero que veamos en Juan capítulo 17, versículo 4. Esta expresión Jesús la dice en un momento, en su última oración, la última oración que hizo al Padre antes de morir. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Sabía Jesús que lo que tenía que hacer era la obra que el Padre le había encomendado. Y su misión estaba tan clara. Juan capítulo 17, versículo 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Nada desenfocó a Jesús de hacer esa misión, de salvar al mundo, porque eso era la misión que él tenía, reconciliar al hombre con Dios. Mire, Jesús estaba tan claro de su misión en la tierra, que nada lo pudo desenfocar.
No lo desenfocó ni siquiera la aflicción que vivió en el Getsemaní. ¿Sí? Donde dice que lloró profundamente, le decía al Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa. Un dolor intenso, una aflicción intensa de Jesús, sabiendo que ya estaba por ser crucificado. Ni eso, ninguna aflicción pudo desenfocar a Jesús de hacer lo que tenía que hacer, de hacer la obra. Tampoco la murmuración de aquellos enemigos, los juzgamientos que le hacían. A él le llamaban hasta por Belcebú, le llamaban hasta demonio. Le decían amigo de pecadores, blasfemo. Todo eso soportó Jesús. Todas esas murmuraciones, todas esas críticas, todos esos juzgamientos, ni eso lo hizo desistir de terminar la obra. Ni la traición de ese pueblo que él dejó la gloria y vino a la tierra a servir a un pueblo con tanto amor, a sanar enfermos, a darle comida, a liberar endemoniados. Y ese pueblo, a quien tanto amó, gritaron un día, ¡crucifíquenle! Eso es traición, hermanos. No lo desenfocó, ni el cansancio, ni el hambre, ni el cargado programa que él tenía, porque Jesús tenía un itinerario cargado. Tenía que iba para Galilea, pero le fue necesario hacer un cambio de su itinerario para encontrarse con esa mujer. Como todo judío subía a Jerusalén, y el anhelo de todo judío es llegar al templo. Jesús, como todo judío, iba a Jerusalén, pero en lugar de ir para el templo, se da un chafle ahí y va para Betesda, porque ahí había mucha necesidad. Ese era nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. La Biblia dice en Mateo 18:14, no es voluntad del Padre que ni uno se pierda. ¿Recuerdas el versículo que oraba Jesús al Padre? Padre, yo he acabado la obra que me diste. Y en este versículo dice, no es voluntad del Padre que ni uno solo se pierda. El Padre solo quería una cosa. ¿Qué quería el Padre? Que ni uno se pierda. Que ni uno se pierda. Pero Jesús solo quería una cosa, hermanos. Y era hacer la voluntad del Padre. Pastora, era hacer la voluntad del Padre. La pregunta es, eso hizo Jesús. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Cuando estamos en medio de problemas, cuando estamos en medio de aflicciones, cuando estamos en una crisis familiar, una crisis financiera. Ahora de verdad felicité tanto a Ruth, estuvo aquí en primer servicio en medio de esa crisis, y quizás seguramente muchos de ustedes están en medio de un problema, en medio de una crisis. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos en medio de aflicciones? ¿Seguimos haciendo la voluntad del Padre? ¿O tiramos nuestras asignaciones, nuestros llamados, nuestros servicios? ¿Qué hacemos? Cuando yo les decía hoy en la mañana, que oí una vez a preguntar, decía el pastor que algunas veces se han discutido matrimonios. Aquí no, en el primer servicio vienen matrimonios que discuten a veces en el carro cuando vienen para acá.
Y allí mismo en el carro dice, pues yo no voy a la iglesia ahora. ¿Sí? Y se van. O uno, pues yo me voy. Pues yo no voy a ir a la iglesia. ¿Será que lo hacemos como Jesús lo hace? ¿Sí? Las aflicciones. ¿O será que una murmuración, un comentario, algo que no nos gustó, algo como dijo, es que el pastor, es que la pastora, que la hermana Helen, y eso nos hace, es que no hay amor en esa iglesia y me voy al, pues que vayamos a otra iglesia, qué lindo, ¿verdad? Pues espero a Dios en bendición, pero a veces a perdernos y a dejar lo que Dios nos ha dado, la bendición que nosotros tenemos. O muchas veces, ¿sabe? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros los seres humanos, yo misma he estado en eso, tenemos nuestros propios planes, nuestras propias agendas, nuestros propios proyectos de vida. Queremos alcanzar esta meta en mi vida. Yo sueño con esto, yo quiero esto y me esfuerzo para esto por mis planes, por mis sueños, por mis metas, cumplir mi agenda, pero abandonamos lo que el Señor nos ha encomendado y dejamos de hacer la voluntad del Padre por hacer nuestra voluntad. Jesús no lo hizo así. Hermanos, para los que estamos aquí, hemos estado recibiendo, somos líderes, hemos sido llamados al servicio en esta obra. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros, así como sentía Jesús, haya pues en nosotros ese mismo sentir. Nuestro llamado es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Cuántos obreros del Señor hay aquí? ¿Cuánta gente que está sirviendo y haciendo la voluntad del Padre? Si usted no lo está haciendo, hoy es un buen día para empezar a ser como Jesús. Tome ese llamado. Y el llamado es hacer la voluntad del Padre, predicando el evangelio imparable, haciéndolo como Jesús. Hagámoslo como Jesús. Que la gente quiera venir, que la gente quiera decir, yo conocí a Jesús por Jesús. Yo veo a Jesús en tu vida. Yo quiero seguir a Jesús. Llévame a Jesús. Muéstrame a Jesús.